Bien, abran sus Biblias en lo que fue Mateo capítulo 24, donde estuvo nuestra lectura bíblica. Yo quiero que nosotros podamos tomar un momento para reflexionar sobre algunas cosas de este capítulo. Mateo 24 es quizás uno de los capítulos más populares de toda la Biblia. Casi siempre que nosotros enfrentamos situaciones sociales como las que estamos viviendo, políticas, geopolíticas, globales, de la magnitud que estamos viviendo ahora, nos sentimos tentados a leer este capítulo. Y bien, es oportuno leerlo. Lo que nosotros no podemos hacer es permitir que las circunstancias del momento nos lleven a nosotros a pensar que Mateo 24 solamente está hablando de eso. Nosotros hemos tenido que vivir momentos que están apostando a la destrucción de todo. Pero ¿de qué otra manera podemos vivir? Parece que las palabras resultan insuficientes. Los intentos, los intereses resultan insuficientes. Las personas buscan la conciliación, pero al mismo tiempo hacen amenazas. Y eso ocurrió ahora mismo entre la última reunión entre Rusia y China, entre Estados Unidos y China, perdón. Cada uno dice lo que tiene que decir y dice cuáles son las líneas rojas que no deben cruzar. Pero el hecho es que las palabras están resultando insuficientes. Parece que nadie le está haciendo caso. Parece que a nadie le importa lo que el otro piensa, cree, o cuáles son los límites que está dispuesto a tolerar, a soportar. Y esa es la razón de la incomprensión en los seres humanos. Pero también esa es la razón de las guerras. Cuando leemos Mateo 24, solamente vemos señales, desgracias ocurriendo por todas partes. Yo quiero invitarte a tener una perspectiva diferente de Mateo 24 hoy y tratar de observar algunas cosas en este capítulo que generalmente cuando lo leemos no lo tomamos en cuenta. Este no es un capítulo fácil porque está describiendo los horrores que ha de vivir la humanidad. Y a veces pensamos que como Cristo está haciendo la predicción, Él es el que está determinando que eso ocurra. Y no es así. El conocimiento que Dios tiene del futuro, Él no lo usa para determinar lo que ha de ocurrir. Claro, hay denominaciones cristianas que creen eso. Porque creen que si Dios no determina cada decisión, cada evento, cada acto, Dios no es soberano. Pero esa es una visión de la soberanía de Dios que la Biblia no presenta. Y yo le voy a leer solo un par de pasajes para que ustedes vean que hay cosas que a veces Dios quiere, que entran en conflicto con cosas que yo quiero. Hay cosas que Dios quiere para algunas naciones que esas naciones no quieren. Y desafortunadamente termina ocurriendo a veces lo que Dios no quiere. Interesante, ¿no? Miren, si Dios determina cada palabra, cada acción, cada acto, cada evento en la humanidad, no hay manera de que yo no termine creyendo que Dios es bueno y también muy malo. Porque ustedes saben que el mundo está lleno de cosas buenas, pero también está saturado de cosas muy malas. Hay decisiones que nosotros tomamos que no debimos tomarlas. Pero si está predeterminado que yo decida eso, Dios entonces no puede juzgarme por haber decidido eso. Porque eso ya no es algo que yo pude evitar. Yo no tengo responsabilidad moral
en un lugar donde yo no tengo capacidad de elegir algo distinto a lo que se quiere en el lugar. Porque en definitiva eso era lo que tenía que pasar. A mí me parece que esa es una visión distorsionada del carácter de Dios. Yo lo que creo es que Dios en su soberanía determinó conceder una libertad a los seres humanos a expensas de que eso podía implicar que podía experimentar algunas pérdidas. Ahora, para Dios experimentar esas pérdidas no significa que está perdiendo el control de la historia, ni que está incapacitado de triunfar al final. La sabiduría de Dios es tan amplia que Él siempre encontrará una manera, a pesar de la contrariedad que yo ponga delante de Él, a pesar de la decisión que yo decida tomar. La sabiduría infinita siempre moverá a Dios a encontrar una forma de ganar. Yo tengo libertad de elección, pero yo no soy omnisciente. Yo tengo capacidad de elección, pero yo no soy todopoderoso. ¿Captan el punto? De manera que esa diferencia fundamental es lo que determina que, a pesar de que haga yo lo que haga, decida yo hacer lo que decida hacer, decida la iglesia hacer lo que quiera hacer, decida esta nación hacer lo que quiera hacer, al final eso no es más, amigos. Cuando yo voy a tomar una decisión importante en la vida, yo debo postrarme a orar por iluminación, para que Dios arroje rayito de luz en esos puntos ciegos que yo tengo. El salmista dijo: Señor, perdóname, pero guíame por el camino recto. Líbrame de los errores que me son ocultos. Esos son los puntos ciegos en la vida. Los puntos ciegos. Por eso necesitamos la dirección de Dios, la conducción de Dios, la luz de la palabra de Dios. Cuando Cristo dio el discurso de Mateo 24, esto fue algo extraño, porque Jesús estaba por última vez en el templo de Jerusalén. Ya no iba a visitar jamás ese templo. Y dice allí en el verso 37 del capítulo 23 y 38: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste? Vuestra casa las dejo desierta. Ahí está, no vuelvo jamás aquí. Y de esto el futuro es incierto. ¿Ustedes notaron a Cristo como con un tono de impotencia? ¿Lo notaron ahí? ¿Podía Cristo salvar a Jerusalén, sí o no? ¿No era el Salvador del mundo? Pero eso hasta los samaritanos lo concluyeron. Jesús pasó un poquito de tiempo con los samaritanos. ¿Saben cuál fue la conclusión de ellos al final? Ya sabemos que tú eres el Salvador del mundo. Con Israel Cristo pasó 2 o 3 años y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué ironía, ¿no? ¿Cuántas veces yo quise? Ahí está el querer divino. Yo quise tenerte a ti como la gallina tiene sus pollitos ahí debajo de sus alas. ¿No es una imagen bonita esa? ¿No refleja eso algo del amor de Dios? ¿No es así como tú quieres guardar a tus hijos toda la vida? ¿No es así como no puedes hacerlo siempre? Y cuando no puedes hacerlo siempre, ¿no te frustra eso? ¿No despierta eso en ti emociones de impotencia? Miren, no hay nada que frustre más a uno que cuando tú tienes el poder de hacer algo, no poder ejercer ese poder con alguien. Si yo veo que tú te vas a caer y yo estoy a la distancia y no puedo hacer nada, yo podría ayudarte, óyeme bien, yo podría ayudarte si yo estuviera cerca de ti. Pero a la distancia yo no puedo más que hacer que lamentarme.
Pero Dios está tan cerca, Dios es tan poderoso que Dios puede salvarnos. Pero no pudo salvar a Israel. Eso es sentido de impotencia, eso es frustración divina. El querer y tener el poder, e Israel no darse cuenta y no dejarlo. ¿Por qué si Dios, vamos a asumir que determina las cosas, no determinó que Israel entendiera? Porque esa no es la parte de Dios. Creer en Él no es la parte de Dios, creer en Él es la parte tuya. Pero aún creer en ti, Él lo motiva en ti, pero no lo puede imponer. El mundo está lleno de gente que conoce cosas de Dios, pero Dios quiere que lo conozcan a Él. Miren, saber que Cristo murió en la cruz por el mundo, eso es noble. Pero cuando Él realmente va a ser aquel que murió por ti, ya no por el mundo, por ti. Ya Él no es el Salvador del mundo, no, será tu Salvador. ¿Cuándo? Ese es el punto en el que nosotros no podemos entender. Cristo entonces decide salir del templo. Mientras sale del templo, los apóstoles se le acercan y dicen: maestro, mira qué hermoso, mira el templo, mira las piedras. Josefo, un historiador judío contemporáneo de los días de Cristo, dice que esas piedras que conformaban el templo, que fueron dándole forma al templo, las murallas, los recintos del templo, tenían incrustadas algunas de esas piedras como racimos de uva de oro del tamaño de una persona. Estamos hablando de una arquitectura extraordinaria. Esto le queda pequeño. Para el judío ese templo lo significaba todo, y al mismo tiempo le alentaba en ello la esperanza de que Israel volvería a ser esa nación que estaría a la cabeza de todas las naciones, como Dios le había prometido. Pero aquí estaba Dios visitando a Israel. Israel no entendió. Y le dice entonces Cristo: ¿ustedes ven todo esto? ¿Esto que ustedes me están enseñando? De cierto les digo que aquí no va a quedar una piedra sobre otra piedra que no sea removida. Jesús entonces se sentó en el monte del templo, que se empezó a construir en el año 20 antes de Cristo. Y Cristo está mirando el templo, pero un templo en proceso de terminación. Y los discípulos están escuchando a Jesús decir que eso va a quedar desierto ahí. Y ahora lo escuchan de otra manera, que no va a quedar ahí piedra sobre piedra que no sea removida. Eso es frustrante para la fe de alguna gente. Estos discípulos se le acercan. Según Marcos, fueron Pedro, Santiago, Juan y Andrés, 4 discípulos. Las palabras: vuestra casa la dejo desierta, fue dicho en público. Pero este discurso, incluyendo el capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes, fue dado en privado a 4 discípulos. A 4 discípulos. Hoy es público a la lectura de todos, pero originalmente este discurso solo fue dado a 4. Todos los discípulos dijeron: pero vayan ustedes, que son los más cercanos a Él, y pregúntenle qué fue lo que Él quiso decir con eso. Cuando van y le preguntan, dicen: maestro, oigan lo que ellos entendieron que Jesús dijo. Dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. ¿Captan el punto? Para el judío, la destrucción del templo era el equivalente del fin de la civilización humana. El fin de la civilización humana. Para nosotros hoy, el temor del fin de la civilización humana son las amenazas de uso de armas nucleares. El hecho es que a veces usted se lo cree ya de tanto que lo dicen. Los hombres creen que tienen el control. Dios tiene el control. Claro que pueden pasar cosas terribles. Yo aquí yo no soy un ilusionista ni un idealista.
Vimos una primera guerra, una segunda guerra mundial. Yo creo que se han peleado 2 o 3 terceras guerras mundiales y no se le dice a nadie. Quizá a la generación del futuro se le dirá. Pero cuando nosotros vemos lo que está pasando, parecería ser que el hombre todavía no entiende que no es el Señor de la historia, que nosotros estamos de paso y que vamos a rendir cuentas al Creador. El fin del mundo. Y los discípulos dijeron: queremos saber cuándo será eso. Entonces Cristo empieza a comentar algunas cosas. Miren, Cristo describe un escenario que no es agradable. Vamos a leer algunos versículos. Versículo 4 al 8. Miren, nadie los engañe. Muchos van a venir en mi nombre y van a decir: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a escuchar de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Se va a levantar una nación contra otra nación, un reino contra otro reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes, pero todas estas cosas solo son principios de dolores. Si estamos leyendo bien, lo peor no está ocurriendo. No está ocurriendo. Hay en Profetas y Reyes un libro muy interesante de uno de los escritores de nuestra iglesia, una cortita frase que cuando yo la leí me fue imposible no memorizarla de primera lectura. Y la frase dice: pronto vendrá sobre el mundo una angustia tan grande que ningún bálsamo humano podrá curar. ¿Usted oyó bien? ¿Qué vendrá pronto sobre el mundo? Una angustia tan grande que ningún bálsamo humano podrá curar. ¿Tú crees que el ser humano tiene la solución a los problemas que nosotros mismos hemos creado? ¿Tú crees que hay marcha atrás en términos del daño climático que ya hemos producido? ¿Tú crees que hay marcha atrás? Miren, nosotros podríamos decir: sí, claro, desmontemos todo y vámonos para el pasado. Pero ¿realmente eso es real? ¿Eso es posible? No, no es posible. Por lo tanto, no hay solución. Cristo dijo que la situación se pone todavía un poco más compleja. Versos 11 al 13. Se van a levantar muchos falsos profetas y van a engañar a muchos. Y por multiplicarse la maldad en el mundo, se va a enfriar el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, ese se va a salvar. La gente engaña y miente con tanta facilidad hoy que a veces uno que es cristiano carece de la sensibilidad para escucharlos, entenderlos y extenderle una mano. ¿Saben lo que es uno tener un culto así, un programa como este? ¿A quién le estamos haciendo daño aquí? Y tener que vivir con la incertidumbre de que puede entrar una persona por esa puerta. Una persona que al sistema no le dio la gana de examinar primero su background antes de entregarle un arsenal de armas. ¿Ustedes están captando? Tenemos tantos niños en la iglesia. Yo escuché un anuncio: vayan los padres con sus niños al baño. Yo les voy a dar un dato aquí a ustedes, dato que a veces uno es que maneja. La mayoría de las demandas que se le hacen a las iglesias, ¿de dónde creen ustedes que salen? ¿Del salón de donde se adora? ¿De la cocina? ¿Del patio? ¿De dónde salen? Adivinen. Del baño. Nosotros como padres estamos aquí, sabemos que estamos adorando a Dios, pero nosotros sabemos que hay peligros reales. Donde quiera que hay seres humanos hay peligros reales. Nosotros tenemos que recibir entrenamiento, charla de qué hacer en caso de un atentado terrorista. Y a veces ni los pastores se ponen de acuerdo en las reuniones, porque uno dice: no, nosotros lo que tenemos que tener confianza en Dios.
como si no tuvieran muchos de los que estaban dentro de esas iglesias donde alguien entró y abrió fuego. A veces tenemos una fe ingenua, tonta. Manténgase siempre alerta. Usted no puede vivir desconfiando de todo. Usted tiene que vivir con un cierto nivel de confianza, pero usted tiene que saber que mientras estemos en este mundo, cualquier cosa puede ocurrir. Que no hay seguro contra accidentes, que no hay seguro contra eventualidades. Ni el cristiano lo tiene. Claro, que si Dios no quiere que a mí me pase algo, nada me pasará. Pero el misterio del sufrimiento y el dolor y los problemas, ¿saben cuál es? Que a veces yo no entiendo por qué a algunos que temen también a Dios le pasan cosas malas. Y como yo no puedo desenmarañar ese misterio, mi parte es no tener una fe ingenua en Dios. Confiar, pero yo debo ser vigilante. Debo tener cuidado. Todo se complica un poco más. Versos 19 y 20. Ay de las mujeres que estén embarazadas en aquellos días. Oren pues, para que la huida de ustedes en algún momento de crisis religiosa no sea ni en invierno ni en sábado. Para los judíos eso hacía mucho sentido, y para nosotros los adventistas también. Porque miren, para nosotros, si tuviéramos un problema con el Estado o con un grupo, cualquier situación que se dé, para nosotros hay dos ocasiones en las que sería ideal que no tuviéramos esos problemas. En sábado, cuando estamos adorando, cuando las defensas están abajo, o en invierno, cuando el clima está extremadamente frío. ¿Captan el punto? Parece ser que Cristo dice: ustedes pueden orar para que cuando lo inevitable ocurra, ocurra bajo las mejores condiciones. ¿Ustedes captan el sentido? Porque de que va a ocurrir, hay cosas que van a ocurrir. Y jamás la habrá. Si esos días no fueran acortados, no se salvaría nadie. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. No quiere decir que el día de 24 horas va a terminar teniendo 23 o 22. No quiere decir que el día de 365 años va a terminar teniendo 360 días. Dios está hablando del tiempo de la dificultad, del tiempo de la persecución, del tiempo del problema. Si podía durar 2 años, para ilustrarlo de una manera, Dios va a hacer que dure 1 año y medio, por amor a sus escogidos. Dios va a poner su mano de alguna manera y va a crear las condiciones para que sean favorables, como Él quisiera que no fuera ni en sábado ni en invierno. Como nosotros deberíamos estar orando para que si ocurre, ocurra bajo las mejores condiciones posibles. Aquí yo me quiero detener en 2 o 3 cosas que creo que cuando nosotros leemos este discurso, miren, yo no estoy interpretando, yo estoy usando el texto homiléticamente, es decir, para hacer una apelación, un llamado. Yo no estoy interpretando el texto. Yo no estoy diciendo esto se cumplió en Jerusalén, esto se va a cumplir en el fin del mundo. Hay toda una temática que envuelve el capítulo. Ese no es mi punto hoy. Pero cuando tú lees Mateo 24, yo quisiera creer que ya tú percibiste estas cosas que yo te voy a mencionar ahora. Porque generalmente nosotros nos concentramos guerras y rumores de guerra. Vemos a Rusia contra Ucrania, la posibilidad de China contra Taiwán, a Israel contra Hamas ahora, y en África unos contra otros, y en Irán los mismos islámicos, los chiitas contra los sunitas, matándose unos a otros. Es así que vemos las cosas. Y luego vamos a la parte que dice rumores de guerra, y vemos que cuando no están peleando, se están amenazando. Se están amenazando. Entonces tenemos la guerra y los rumores de guerra. Vemos los terremotos y nos concentramos en todos esos aspectos. Pero mira, mi querido amigo y hermano, si cuando tú lees Mateo 24 no percibes estas cosas que yo te voy a mencionar ahora, Mateo 24 no va a ser de mucha ayuda para ti. Puede que cause en ti un desánimo tal que tú no quieras ni ir a la iglesia, o no quieras ni tomar el bus, o no quiera ni tomar el tren, o no quiera viajar de un estado a otro.
En el verso 12, Cristo dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Estás tú perseverando en medio de la confusión que hay ahora en el mundo? Miren, vino el COVID. Nosotros no habíamos tenido una experiencia como esa. El COVID estaba aquí desde hace mucho. SARS-CoV-19. Eso significa que es el coronavirus del año 2019. Pero habían otros COVID. El Lysol, cuando tú lo comprabas antes del COVID-19, decía que eliminaba el coronavirus. 1000 tipos de teorías conspirativas de una vez surgieron. Pero tú nada más tienes que tener hasta de los dos ojos uno solo abierto, pero la cabeza pensando, para darte cuenta que hay cosas que se resuelven fácil. Pero para nosotros eso fue una experiencia impactante, porque como civilización no lo habíamos vivido. La última fue en 1909, más o menos, en Europa. Para ese entonces las iglesias duraron más de 2 años cerradas y no abrieron. Nosotros abrimos al año y pico. Otras iglesias ni siquiera duraron 1 año completa. Esas fueron experiencias desafiantes que marcaron profundamente la vida de las personas. ¿Sabían ustedes que hay personas que eran cristianos fervientes, que asistían regularmente a los programas de la iglesia, que cuando pasó el COVID no volvieron jamás a la iglesia? Las redes sociales los moldearon y ahora están convencidos de que desde la sala de su casa, utilizando el Wi-Fi, pueden poner el culto en la pantalla mientras nos ven a nosotros a la distancia. Así son las cosas. Los seres humanos cambian. Las circunstancias nos cambian. ¿Estás tú perseverando? Y si en lugar del COVID nos tocara vivir en Ucrania, ¿tú sabías que en Rusia la iglesia adventista antes de la guerra, y todavía lo tiene porque en Rusia no hay iglesia destruida, la iglesia lo que tenía eran como 38 mil miembros, algo así, y un grupo de iglesias reducido que no llegaban no recuerdo bien el número ahora, pero que en Ucrania había mucho más iglesias y muchísimos más adventistas. Si tú fueras un adventista ahora en Ucrania, ¿qué tú estarías haciendo ahora mismo? Ahora mismo, ¿qué tú estarías haciendo? ¿Dónde tú estarías? ¿Dónde tú estarías seguro? ¿Tú sabías que entre los palestinos hay una cantidad de gente que son cristianos? Que son nuestros hermanos. Que hay más cristianos ahí que entre los judíos. Y desgraciadamente tú has visto algún letrerito que diga oremos por los palestinos. No, oremos por Israel. Para que el mundo cristiano perdió la vergüenza. ¿Y saben por qué la perdió? Porque no entiende la Biblia. Tú nada más tienes que pensar un poquito y de una vez te das cuenta de algunas cosas. Hermanos, perseverar en las buenas, en las malas. Mi relación con Dios es como con mi esposa. Nosotros hicimos una promesa, en las buenas y en las malas. Qué fácil es en las buenas. ¿Y en las malas? El verso 20 dice: oren pues para que vuestra vida sea en las mejores condiciones. Yo parafraseando el texto. ¿Estás tú orando? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? De verdad, que oraste de verdad. Lo digo por mí. Cuando yo estoy escribiendo, por ejemplo, algo, investigando un tema, o tengo una situación pendiente teológica, yo casi no duermo. Yo duermo y despierto varias veces, y despierto razonando. Mi mente es así. Y eso no quiere decir que soy un genio. Eso es un problema que yo tengo. Un problema que tengo. Mi mente a veces no se detiene. No sabe cómo parar. Ese es el peor agotamiento. Y cuando yo me postro a orar a veces, voy a compartir esto por ti, no logro concentrarme.
Y a veces voy orando de este pensamiento que me llegó al otro que me llegó, al otro que me llegó, para forzar la oración. A veces me encuentro repitiendo lo mismo. Me imagino que te ha pasado algo parecido. Pero me he dado cuenta que puedo orar a Dios mientras manejo el vehículo y me funciona. Que puedo orar mientras doy vuelta y oro. Orar sin cesar, dice la Biblia. O sea, arrodillarse es bueno, pero no es la única forma de orar. Claro, en el momento íntimo entre tú y Dios, sí, caer de rodillas ante la grandeza divina es oportuno. Nos recuerda de qué estamos hechos, ante quién estamos. Pero ¿estamos nosotros realmente orando? Y en nuestras oraciones, ¿realmente estamos dialogando con Dios? El cristiano que no ora es un cristiano que ya hace tiempo está muriendo. Como el cristiano que no lee la Biblia. Hace tiempo que empezó a morir. Tú puedes escuchar los mejores predicadores, pero si tú dependes de lo que otro dice, tú estás listo para irte de cabeza cuando él se vaya de cabeza. Porque lo que más falla en la vida es un ser humano. Lo que más fácil se descarría es el pastor o el predicador o el líder que de pronto parecía invencible. Orar, depender de Dios, leer la Biblia, velar. El verso 42 dice: velen pues, porque ustedes no saben el día ni la hora. ¿Sabes tú cuándo viene Jesús? En nuestra iglesia, nuestra historia es interesante. No somos perfectos, no somos infalibles. Saben que venimos del chasco milerista, ¿verdad? Ellos creían que Jesús venía en 1844. Finalmente Cristo vino. No vino, porque Cristo no venía a la tierra, iba a ser otra cosa. El movimiento divino era en otra dirección, pero Dios permitió que así fuera para lograr algo. De ahí nos sacó a nosotros. De lo que quedó ahí formó esto que nosotros somos hoy. No fuimos nosotros que pusimos la fecha, fue Miller que puso la fecha. Resulta que José Bates, ese venerable anciano José Bates, uno de los cofundadores de la iglesia, pasó toda su vida poniendo fecha para la segunda venida. Esa es una historia que pocos conocen. Pero la iglesia oficialmente nunca ha entendido que hay una fecha exacta para la venida de Cristo. Y en los tiempos que yo tengo en la iglesia, me bauticé en el 90, que eso fue los otros días, yo he escuchado innumerables grupos poniendo fecha. Ahora ya hay otro grupo diciendo que a partir de la Agenda 2030 de la ONU, Jesús viene por ahí más o menos. Miren, velen. Ustedes no saben el día en que el Señor vendrá. Si tú sabes el día, no hay razón para velar. Pero la razón para velar es porque tú no sabes. No sabes. Mateo 24, miren. Verso 42 y verso 44, lo voy a leer otra vez. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Tú tienes que estar velando continuamente, porque tú no sabes cuándo Él vendrá. Verso 44, por lo tanto, también vosotros estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ustedes no piensan. Aquí no hay cálculo que valga. Capítulo 25, verso 13. Velen pues, porque ustedes no saben el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. No hay manera de precisarlo. Por lo tanto, la invitación es a mantenernos velando y preparándonos. Predicar. El verso 14 dice: este evangelio del reino será ¿qué? Predicado a todo el mundo. Y entonces, yo escucho gente hablando de tantas cosas a veces, y yo me pregunto si esa persona, así como leyó eso y se informó sobre eso, se informara sobre el tema de las misiones, de seguro no estaría enseñando eso que está enseñando. A veces para mucha gente Cristo viene pronto en base a la convicción que Él tiene, pero eso no es la convicción de nadie a veces. Tu convicción no es lo que traerá pronto a Cristo a la tierra. No son nuestras convicciones lo que va a traer a Cristo a la tierra.
Él vendrá, no sabemos cuándo, vendrá. Tu parte es afirmar el hecho, no poner una fecha al evento. A veces tú descubres que todavía hay como 2.500 millones de personas en el mundo que no conocen a Jesús, que no tienen una Biblia en la mano, que no es posible en ciertos campos que todavía entre un misionero, porque si entra no vuelve no sale. Y necesitamos que a alguien le surge el coraje de finalmente entrar ahí. Y yo me pregunto, ¿cómo puede el Señor Jesús venir si todavía el Evangelio no ha llegado a todas partes? Así que lo que tenemos que hacer es reafirmar los ánimos, esforzarnos, ser valientes y seguir cumpliendo la misión. ¿Estás tú predicando el Evangelio? ¿Conocen tus vecinos que tú eres adventista? ¿Saben ellos cómo vive un cristiano? ¿Conoce tu compañero de trabajo tu mejor rostro o la doble vida que tú estás viviendo? ¿Conocen al otro hombre, a la otra mujer? El Evangelio se predica de palabra y de testimonio. De palabra y testimonio. Un hermano de nuestra iglesia, me voy a reservar el nombre, contó un testimonio el miércoles pasado y dijo: yo venía en el tren, al lado mío venía una persona sentada y yo no conversé con él, pero en una parada la puerta se abre, entra un mormón, lo identifiqué por la vestimenta. Luego se sentó al lado del hombre y tan pronto se sentó, empezó a dialogar con él. Y le preguntó: ¿tú tienes Biblia? Él le dijo: no. Dice: ¿te gustaría tener una? Sí, ¿por qué no? ¿Y te gustaría tomar estudios bíblicos? Él le dijo, según él contó: sí, yo creo que sí. Bien, no es la respuesta más entusiasta del mundo, pero por lo menos es ganancia. El hombre en la siguiente parada se quedó, el mormón también, y él de ahí para allá se fue pensando y diciendo: pero yo pude haber hecho eso. Yo pude ser esa persona y él me robó mi oportunidad. ¿Se parece eso algo a nosotros? Ay, mis hermanos, en lugar de estar pidiendo que Cristo venga pronto, pídanle que nos dé un tiempecito, porque si viene pronto, quizás son otros los que se van a ir con él, no nosotros. Esa es la realidad. Finalmente, el verso 44: estén preparados ustedes también, estén preparados. Y eso significa un último paso: provean alimento espiritual a tiempo. Verso 45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, a quien su señor lo puso sobre la casa de sus criados, para que le diera alimento a su debido tiempo? Podemos discutir la calidad del tema, podemos discutir la calidad del contenido, pero ¿estamos nosotros dando alimento a tiempo? ¿Lo que estamos proveyendo realmente alimenta a las personas? ¿Se va la gente cuando va a su casa pensando en lo que escuchó? ¿Sé yo que me toca predicar el sábado y empiezo a preparar el tema el viernes en la noche? Sé honesto contigo mismo, dile que busquen otro predicador. No lo haga, por favor, no lo haga. No lo haga. ¿Eres tu maestro de escuela sabática? ¿Estudias el folleto el viernes en la noche y vienes a adivinar ideas el sábado en la mañana? Por favor, pide que busquen a otra persona como maestro de escuela sabática. La Biblia merece respeto. Si tú y yo no podemos entenderlo, pidamos que busquen a otra persona, porque Dios nos va a pedir cuenta. ¿Quién es aquel siervo fiel y prudente a quien Dios puso en su casa para que provea alimento a su tiempo? ¿Quién es? ¿Ese eres tú? ¿Ese soy yo? Yo he tenido momentos en mi vida en los que mi estado de ánimo no es el mejor.
Es el momento de llamar a un pastor amigo y decirle: sustitúyeme este sábado y predica. Predica. Predica tú. Porque Dios tiene que hablar, no el hombre. Nosotros lo que somos solamente instrumentos, y a veces ni siquiera eso somos. Toda la honra y la gloria es de Dios. ¿Viene Jesús pronto? Sí, yo creo que sí. ¿Estamos nosotros listos? Creo que no. ¿Debemos orar para que Él venga pronto? Sí, pero también incluyamos un pedido de que antes de que Él venga nosotros estemos preparados. Y ojalá también nuestras familias, porque ¿saben algo? El plan que Dios tiene para nosotros va más allá del planeta Tierra. Y estamos aquí de paso. Y cuando esto termine, se supone que lo otro comienza. Y no estoy diciendo que cuando tú mueres te va al cielo de una vez. No es de eso que yo estoy hablando. Estoy diciendo que cuando este mundo termine, se supone que empieza el mundo eterno. Mis pies deben estar allí, como están aquí delante de esta plataforma ahora. Deben estar allí. Tus pies, nuestros pies deben pisar el mundo eterno. Cristo dijo: yo me voy a preparar lugar para ustedes. Si yo me fuera, si así no fuera, yo no se lo hubiese dicho. Cristo no habla por hablar. Ahora, cuando yo me vaya y prepare el lugar, yo voy a volver otra vez y los voy a tomar conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si tú quieres estar allí, si tú quieres que cuando Él venga sus brazos te alcancen, ¿tú lo puedes confirmar allí donde estás sentado? Sí, sí, de verdad. ¿Podemos hacerlo más en serio todavía? Bien, ¿te puedes poner de pie para confirmar eso?